Hola amigos, nos encontramos después de un tiempo en Teología en Minutos. Estamos siguiendo con la serie que nos habíamos propuesto, exponer la espiritualidad de Jesús de Nazaret. Habíamos revisado ya las bienaventuranzas porque consideramos que en las bienaventuranzas Jesús establece el fundamento de su espiritualidad. Es decir, podríamos decir que las bienaventuranzas son el modelo moral, la antropología cristiana más profunda. Así debe ser un hombre para lograr la finalidad de su naturaleza, ¿no? Es decir, debe ser humilde, debe ser manso, debe ser misericordioso, debe estar dispuesto a ser perseguido por causa de la justicia, debe ser limpio de corazón, debe ser alguien capaz de buscar siempre la paz, trabajar por la paz, etc. El segundo punto que consideramos muy importante para comprender la espiritualidad de Jesús de Nazaret, es decir, vuelvo a repetir, lo que Jesús dice que debemos ser, lo que estamos llamados a ser, lo que dentro de nosotros tiene que florecer, el fruto que tenemos que dar en la vida, es el mandamiento del amor. Es muy interesante el contexto en el cual el mandamiento del amor aparece. Es una conversación entre Jesús y un fariseo. Jesús va a la casa del fariseo y este fariseo, este maestro de la ley, le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esta es una pregunta de un maestro a otro, de un especialista a otro, podríamos decir. No es una pregunta inocente, no es una pregunta vacía. Tampoco es una pregunta por aprender, porque el maestro este que le pregunta a Cristo sabe muy bien la respuesta. Lo que quiere hacer es cotejar con él, a ver qué responde, a ver si puede sondear alguna grieta en su doctrina. Entonces la pregunta parece no ser inocente, porque el fariseo no es tonto, y pregunta esto, ¿no? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Y Jesús le responde con otra pregunta que le devuelve de alguna manera el acuerdo, ¿no? Es decir, ¿qué lees en la ley? Y el maestro de la ley dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, has respondido muy bien, haz eso y vivirás, ¿no? Quedémonos con el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En otra formulación Jesús dice lo siguiente, amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es semejante a este, amar al prójimo como a ti mismo. Tiene como dos niveles el mandamiento del amor. El primero de ellos, el más importante, el fundante, es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el fundamento de todas las cosas. Todas las cosas que amamos, si no las amamos en Dios y si no ponemos a Dios por encima de todas las cosas, nos equivocamos e idolatramos cosas, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas es interesante el planteamiento porque no está hablando esto como una oposición entre el amor de Dios y el amor de las cosas. La oposición la hacemos nosotros cuando amamos a las cosas más que a Dios, pero no hay ninguna oposición. El amor a Dios sobre todas las cosas es amor a las cosas también, a la naturaleza, a los animales, a lo que poseemos, a lo que nos es útil para perfeccionarnos. Y el segundo es semejante a este, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar al prójimo como a uno mismo? En primer lugar, entender que el prójimo es como uno mismo. Es decir, yo soy yo, pero él otro yo, y por lo tanto tiene la misma dignidad mía. Yo no puedo despreciarlo, mirarlo por encima del hombro o pensar que soy superior a él porque no lo soy. Es un tema de realidad, ¿no? Y al mismo tiempo yo no puedo despreciarme a mí como si yo no existiera porque tampoco entendería el amor al prójimo. Entonces se genera una especie de trinidad, de circularidad entre estos tres elementos. El amor a Dios fundamenta el amor al prójimo y fundamenta el amor a mí mismo. Si yo no amo a Dios, no puedo amar al prójimo porque no tengo idea de qué cosa sea el amor, cuál es el paradigma de amor con el cual me acerco al prójimo. Me acercaré con los paradigmas que tengo, mis deseos, mis sueños, mis propias ilusiones, mis expectativas muchas veces egoístas. Si yo amo a Dios, entonces entiendo cómo amar al prójimo. Pero también ocurre al revés. Si yo no amo al prójimo, es imposible que ame a Dios porque al prójimo lo veo, a Dios no. Entonces, cuando San Juan dice en otro pasaje, no, quien ama, no puede amar a Dios a quien no ve, quien no ama al prójimo a quien sí ve. No se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Entonces, hay allí una circularidad que depende totalmente del amor a Dios. Y por último, si yo no me amo a mí mismo, si yo no estoy contento en el fondo con ser quien soy, no contento con mis pecados, mis defectos, no sé, mis fallas personales, que todos las tenemos. Uno no puede estar contento con los errores que comete.
En lo que sí puede estar contento es que a pesar de los errores, Dios nos sigue amando y tenemos la posibilidad de seguir adelante. Y podemos seguir cultivando lo mejor que podemos nuestra humanidad para ponernos al servicio de los demás. Entonces, esta es la circularidad del mandamiento del amor. Por último, en el mismo pasaje donde Jesús conversa con este fariseo, es muy interesante la respuesta a la pregunta que el fariseo hace. Esto ya lo hemos visto en otro Teología en Minutos, pero vale la pena recordarlo. El fariseo le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y de nuevo, la pregunta no es porque él ignore quién sea su prójimo. Él lo sabe, él conoce el texto de Deuteronomio donde dice que el prójimo es otro judío, ¿no? Y Jesús no le contesta con una definición, le contesta con la famosa parábola del buen samaritano. Y le da vuelta al argumento. No preguntes quién es tu prójimo, pregunta qué tan prójimo eres tú del otro, ¿no? Porque el samaritano es el que atiende a este hombre herido y le dice Jesús al fariseo, haz eso, ¿no? ¿Cuál de estos hombres fue prójimo del hombre herido? Y el fariseo responde, el que tuvo compasión de él. Y Jesús le responde, vete tú y haz lo mismo. La misma respuesta que le dio al comienzo. Haz eso y vivirás, vete tú y haz lo mismo. Entonces, con esto de acá se cierra, por así decir, un pequeño campo semántico sobre lo que significa el mandamiento del amor dentro de la espiritualidad de Jesús de Nazaret. En la siguiente entrega veremos el mandamiento nuevo, que en el fondo, en realidad, es la manera de hacer realidad en nuestras vidas el mandamiento del amor. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.